representante es Ana Álvarez, es ingeniera agrónoma, docente de topografía de la Facultad de Agronomía de Cuba, Fundación Asociana, coordinadora y responsable del proyecto Mapeo de Recursos usados por las comunidades indígenas en el Chaco semi-árido salteño. El tema de desarrollar es recursos técnicos usados por las comunidades indígenas en el Chaco semi-árido de Salta para complementar la lucha por sus tierras, el cambio realizado en el territorio por el avance de los desmontes, desarrollo sustentable y pobreza. A la zona este de Salta, que es mi ámbito de trabajo desde aproximadamente 12 años. Resido en Tartagal y he trabajado mayormente con el pueblo wichí en la zona de Santa Victoria y en la zona del departamento San Martín. Yo voy a retomar un poco algunas cosas que agradezco a Ana que inició, y es el tema de lo que son los territorios. Leemos en el convenio 169 que el territorio es lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan, utilizan de alguna u otra manera. Esto suena un poco complejo de entender y difícil de bajar a tierra, y esto ha sido aprovechado en gran medida por quienes han avanzado sobre este territorio. Entonces, vamos a ver un poco a qué cosas se refiere, qué es lo que los pueblos interesados. Obviamente los pueblos no son todos iguales, así que me voy a referir más bien a los pueblos que habitan la región chaqueña, y no solo la región chaqueña argentina, sino que el gran Chaco americano, que tiene más de 20 pueblos, entre Paraguay, Bolivia y Argentina. Estas son algunas imágenes de Argentina, de la zona del Pilcomayo y otras zonas, y estas son algunas de las actividades normales de los pueblos. Ahora bien, el mapeo o los territorios no es una cuestión novedosa y que estamos hablando desde el convenio 169. No voy a ir muy lejos, pero hay mapeos, hay delimitaciones territoriales de la Argentina que han hecho desde investigadores, quienes venían en conquista, desde las campañas, etc. Y este es uno del año 1936. No me quise ir muy atrás, es simplemente del siglo pasado. Y acá podemos ver que ese territorio que está delimitado ahí es el territorio que ahí lo denomina como Matraco. Es el territorio del pueblo wichí en 1936. Es la distribución geográfica, histórica y actual de las principales tribus chaqueñas, y me atengo a lo que es la distribución del pueblo wichí en ese tiempo. Ahora esto es un poco difícil de entender, y traté de ubicar a la provincia de Salta. Y podemos ver que el pueblo a 1936 está ocupando toda la margen sur del río Pilcomayo, llegando a la zona este de Jujuy, y acá a lo que es el río Dorado. Aunque los registros históricos de jesuitas, etcétera, desde 1600 ya amplía a otras zonas. Pero esto es el siglo pasado, no nos estamos yendo muy lejos. Vamos a ver hoy en día cómo los mismos pueblos pueden delimitar cuál es su territorio y poder llegar a mostrarlo. Me ha tocado escuchar muchas veces que para qué quieren tierra si no tienen ganado, si no cultivan, etc. Entonces ha sido bastante importante para los pueblos indígenas reclamando territorio el poder mostrar cuáles son las tierras que efectivamente están ocupando. Voy a usar el ejemplo de la organización La Cajonat en el Chaco salteño, en la zona que habitan dos lotes fiscales. Es un caso bastante conocido, los fiscales 14 y 55, es un caso que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un reclamo por la titulación de sus territorios. En esta zona, la comunidad de La Cajonat, en el año 2001 tenían un mapeo previo, pero hecho por externos, pero en el año 2001 iniciaron un mapeo propio con técnicos de las mismas comunidades que escogieron a nivel de la asamblea de la organización, son de las comunidades que están remarcadas aquí,
jóvenes, varones y mujeres que en el 2001 tuvieron una capacitación para poder realizar el mapeo ellos mismos en las 40 comunidades que habitan los fiscales. Esto se hizo con tecnología de GPS para poder delimitar con exactitud los sitios y así poder responder a esta pregunta. Lo primero que era de importancia era conocer en cada comunidad cuáles eran las tareas usadas por esa zona. Estamos hablando de más de 40 comunidades. Las mujeres usan diferencialmente los recursos, así que también mujeres participaron de este mapeo. Y la gente tiene una gran habilidad en poder delimitar, marcar la zona, cuánto se camina, los kilómetros hacia un lado y otro. Y bueno, a lo largo de 2 años fueron recorriendo estos jóvenes todas las comunidades, delimitando estas tierras, tanto los muchachos como las chicas. Completando esto en su propio idioma, esto no lo podría haber hecho nadie más porque toda la consulta está realizada en Wichí, en Cholote. Y esto que eran croquis de uso se empezó a convertir progresivamente en una delimitación de su territorio. Para empezar, la ubicación de viviendas, la ubicación de cercos de cultivo, de sitios de pesca, de los lugares donde usaban los diversos recursos para recolección de frutos, que es simplemente el ejemplo de la algarroba, pero hay muchos otros, de sitios escogidos para lo que es búsqueda de recolección de miel, y así recorriendo cada una de las comunidades. Los círculos de cada color identifican todas las zonas de ocupación de cada una de esas comunidades. De esta manera pudieron mostrar con una base de datos asociada con todo lo que es los recursos de cada lugar y los nombres, cada uno de los sitios de interés para cada una de estas comunidades. Ahora estábamos viendo un poco estos recursos técnicos, cómo son usados. Esta organización tiene un caso elevado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 98-99 y esto ha ido en una serie de periodos que marca la comisión. Por ejemplo, lo que es todo un proceso de solución amistosa. Sí. ¿Tenía un mapeo actualizado de las fuentes de agua? Sí. Vamos más allá. ¿Lo vas a Entonces, no de agua acá no pasa, pero tampoco para todas. Bueno, y esto lo han podido ir usando y ha rebatido también mostrando su experiencia con otros compañeros a nivel del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El mapeo que han llevado adelante es parte del decreto de la forma en la que se ha llevado adelante la ley 26160 de demarcación de las tierras indígenas. Este mapeo es tomado como un ejemplo, digamos, un modo de seguimiento. Y actualmente se va usando no solo a nivel de las comunidades indígenas, sino que también en acuerdo con las familias criollas que también habitan los lotes fiscales, que son 500 familias que tienen derechos de posesión en las mismas tierras. Entonces han llevado adelante todo un diálogo entre la organización indígena y las organizaciones criollas que habitan en la zona, haciendo un acuerdo macro de cuál es la distribución territorial que ambos grupos estaban de acuerdo en seguir. Esto ha sido de alguna manera tomado desde el gobierno de la provincia y reconocido como una base para trabajar en el diálogo entre ambos grupos. Acá se ven por allá abajo pequeños puntitos y los recuadros han sido la idea de las familias criollas de los lugares a obtener. Así que es una base para luego seguir diálogo y acuerdo entre ambas poblaciones y así lo van utilizando, ¿cierto? Estas son reuniones que hay entre ambas poblaciones con intervención, digamos, de personas funcionarios de la provincia en la unidad ejecutora provincial y bueno, esto es un proceso que se sigue continuando, pero sobre este recurso técnico han podido
continuar el trabajo. Esto, estamos hablando de este ángulo arriba, obviamente es un proceso bastante complejo porque andar con GPS a nivel de todas las comunidades, pero hay una idea actual hecha más bien en base a croquis de uso en cada comunidad de cuál es el territorio ocupado por el pueblo del Chaco en Salta. No estoy incluyendo el pueblo guaraní ni las andinas, ¿no es cierto? Y esta es una delimitación, este es específico del pueblo Wichí, no han podido participar todas las organizaciones, pero cada una a nivel de organizaciones de base han hecho una delimitación, por ejemplo, para elevar en el momento de consulta por la ley de bosques, por el ordenamiento territorial de la 26331, la ley de ordenamiento de bosques nativos. Voy a aprovechar... Ahora bien, lo que mostré hasta ahora es un poco cómo es la ocupación indígena en la zona chaqueña. Y voy a aprovechar una publicación que es específica para el departamento San Martín. Vamos a aprovechar que tenemos una de las coordinadoras de la publicación aquí. ¿Qué es lo que pasa en ese territorio? De las comunidades que están en el departamento San Martín, 90 comunidades no tienen título de las tierras que habitan y 18 tienen tierras. Podemos meternos más adentro y ver si esas 18 que tienen tierras aptas y suficientes, pero no vamos a meternos tan allá. Lo que vemos que resalta abajo es que 62 de las comunidades viven, o sea, más de la mitad de ellas, viven en tierras cuyo titular dominial son privados o empresas. Esto es una obviedad decirlo, pero no quiere decir que las comunidades han ido a instalarse a algún lugar, sino simplemente que las tierras donde habitaron desde siempre fueron fraccionadas y vendidas a terceros. Y entonces quedaron viviendo en tierra que quedó privatizada, llamémosle de alguna manera, ¿no? Acá tenemos esto de los circulitos rojos, son la ubicación de todas las comunidades. Entonces, vamos a ver, es donde están las viviendas. Vamos a ver cuántas de esas comunidades tienen títulos de tierra. Y esos cuadraditos rojos que ven ahí son las tierras efectivamente tituladas. Estoy hablando del Chaco salteño, no estoy hablando de la región de la Puna o lo que es el pie de Yunga con las comunidades paraguayas. Simplemente estoy viendo la zona del Chaco. Podemos ver que es mínima en comparación con el territorio que las comunidades efectivamente muestran ocupar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Me voy a meter un poquito en los cambios en este territorio. ¿Qué es lo que está pasando? Algunas muestras yo lo voy a abordar desde el lado de la producción. Vemos que hay aumento en la producción desde el 90 hasta ahora. Y no sé si ven la línea de atrás, un verde clarito, que uno ve que evoluciona el área sembrada en lo que llaman acá la región extrapampeana, ha ido aumentando. Ahora bien, ¿qué es ese aumento en la extrapampeana? Y lo podemos ver, por ejemplo, con lo que es el cultivo de la soja. Entre el 60 y el 2002 vemos que va creciendo hacia arriba, hacia el norte, hasta alcanzar, y esto es en el año 2005, todo este territorio. Si vemos atrás, en 1960 no existía esto y en 1988 tampoco. Es una historia relativamente reciente. ¿Qué es lo que pasa en Salta? Tomo un solo cultivo como ejemplo, ¿no es cierto? Como podríamos tomar cualquier otro. Pero bueno, esto es un poco emblemático la soja últimamente, así que no vamos a ver. La línea roja es la evolución de la superficie sembrada de soja en Salta hasta el año 2010, ¿no? Tenemos más de 1.600.000 hectáreas sembradas al 2010. Y uno se preguntaría de dónde ha salido todo esto, y bueno, Ana ya nos ha mostrado algunas fotografías, pero estos son, algunos disculpen que ha sido para mostrar en otro lado. Este es el camino del Pilcomayo, esta es la zona del río Tilluro. Y esto es lo que ha sucedido en Salta hasta el año 2012, efectivamente. Si
si llegan a notar los colores violetas y rojos, están más hacia el este. Esto ha sido como ha ido sucediéndose el proceso de deforestación. Ha ido hacia el norte y en especial hacia el este, metiéndose en la región del Chaco salteño, que es la zona de ocupación de los pueblos chaquenses. Estos son datos del INTA de Cerrillos y la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Es un poco cómo ha ido aumentando la superficie desmontada en la provincia de Salta, atándolo a algunos eventos. Por ejemplo, el ingreso de la soja transgénica en el país en los años 90, el 2001, con la crisis, el corralito y el fin de la convertibilidad, ha sido un disparador para lo que es el avance de agronegocios en regiones como esta. Y bueno, ha sido una disparada desde entonces, y el proceso de la ley de bosques ha bajado un poco el nivel, pero se ha continuado esto. Esto no es exclusivo de Salta, sino que es lo que ha afectado el proceso a todo lo que es la región chaqueña en Argentina, que es la reserva boscosa más grande que tiene la Argentina, ¿no? Esto es lo que podemos visualizar como un proceso de desmonte de toda la región chaqueña, y Salta es parte de ese proceso. Se ha dado más fuertemente en Santiago del Estero y en Chaco un poco antes. No estamos exentos aquí de esto. Ahora uno se preguntaría qué es lo que pasa, porque hablamos de desarrollo con esto. Hay investigadores, encima esto lo pongo especialmente porque es una investigación que fue hecha para el Banco Mundial. Que uno podría pensar que se le quería decir que esto andaba bien, digamos. Pero hacen todo un análisis de los índices de necesidades básicas insatisfechas en departamentos que han sufrido grandes procesos de deforestación, y lo que se ve es que no hay un impacto positivo, no hay un aumento en la calidad de vida en esos departamentos, por lo menos no atado a lo que es las necesidades básicas insatisfechas. No hay un aumento, no varía en relación a otros departamentos, pero lo que quisiera meterme es saber qué pasa en los lugares en donde se está deforestando. Uno lo ve como un número global, bueno, no cambia, no mejora nada, pero ¿qué es lo que pasa en cada uno de esos lugares? Y este es el caso de un grupo de comunidades en la zona este del departamento de San Martín, Traslado, Socorro y el distrito. Ana conoce ahí el distrito. Esta es una imagen satelital de mayo del 2007. Estas comunidades han recibido asistencia de técnicos de la Camponat, que son un grupo de comunidades vecinas de ellos, así que uno de los técnicos ha ido a ayudarles en este mapeo, y lo que han hecho este trabajo. Y acá quiero meterme en otra cosa que mencionó Ana, que es lo cultural atado al territorio. Muchas veces no vemos nosotros, parece que el uso tiene que ver solo con los recursos naturales. Pero acá yo resalto algunos nombres que escribió la gente en su idioma y pedimos una traducción de eso. Y en realidad cada uno de esos lugares que tienen, yo solo tomé algunos acá, tienen toda una historia relacionada a hechos históricos del pueblo en ese lugar. Hay historias de sus antepasados, de sus abuelos, de bisabuelos, etc. Y los lugares se nombran de acuerdo a la historia que ha pasado ahí. No se llama por cuestiones geográficas o por, como nosotros ponemos, digamos, a los pueblos otros nombres, o en honor a algunos próceres, etc. Sino que tienen relación con la historia del propio pueblo ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en esta zona? En el año 2007 se han pedido todas estas marcas en rojo, digamos, son solicitudes de desmonte que han sucedido acá justo en el último año de Romero, y justo cuando se estaba por sancionar la ley de bosques. En ese momento se autorizaron todos esos desmontes que redondaron en esto. No sé si
recuerdan, esta es la imagen del 2007 y esta es la imagen del 2009. En el 2009, los puntos que están en esta área rosada que fue desmontada son lugares históricos que ya no existen más. Ahí ya la gente no puede, no tiene nada, no quedó nada. Lo mismo en otras de las zonas. Esto se repite, obviamente, ¿no es cierto? En muchas de las zonas, por ejemplo, en esta zona que está cercana, un poco al suroeste de esa, Corralito, Cuchú, San José. Estas son imágenes tomadas el año pasado en esa zona. Y ahora me voy a meter en qué le permitió a la gente trabajar al trabajar en el mapeo, saber dónde están ubicadas las comunidades y contar con este material. En este caso, por ejemplo, les querían ofrecer algunas hectáreas siempre y cuando autorizaran el desmonte del resto. No sé si llegan a ver en turquesa hay un cuadradito. En caso de la gente autorizar todo lo que está en el bloque negro, digamos, delimitado en negro, se le iba a titular ese bloque en celeste. Al poder entender los mapas y tener la ubicación de sus tierras y poder comprender esto, la gente está en otra condición ante la posibilidad de negociar o no negociar. Quedan ellos hacerlo, obviamente. Así que, pero por lo menos pueden contrastar con cuál es la situación en la que los dejaría esa decisión, digamos, ¿no? Y después, por último, para ir terminando un poco, ¿qué son las afectaciones? Uno piensa solamente en el desmonte y en lo que se deja de poder utilizar. Pero esto trae aparejado otras cosas. Estos son relevamientos que se hacen aquí en el INTA Cerrillos. Lo que está en amarillo, ahí están ubicadas las comunidades, los pueblos de Cornejo, Valligán. Lo que está en amarillo es siembra de soja, en verde es maíz y en un marrón oscuro es el poroto. Yo hice un ejemplo, un ejercicio así muy básico para una campaña agrícola. Los lotes de soja que están cercanos a las comunidades o a los pueblos, que tienen un montón de comunidades que viven en condición periurbana. Y aquí, solamente en esta pequeña área, había casi 1000 hectáreas de soja a menos de 1000 metros de las comunidades. Cabe aclarar que aquí se realiza mucha fumigación a ella por el tema del tamaño de los lotes. Así que es un área que los médicos sabían la cantidad de operaciones de labio leporino que vienen desde Cornejo y de Vallivian, etc. Y bueno, no es muy difícil ver qué es lo que además trae todo esto, ¿no? Este señor está parado en sus viviendas, le quedó una pequeña franja de monte frente al gran desmonte que tiene enfrente. Sí. También lo que son los escurrimientos, ¿no es cierto?, de los campos de cultivo vecinos que llegan a las fuentes de agua que, como vemos, la gente está utilizando. No son fotos viejas, ¿cierto?, del año pasado. Y por último, otras cosas que no llegamos a considerar. Por ejemplo, esta es una comunidad sobre la ruta 81, muy cerca de la 34. ¿No? Son algunas familias que integran la comunidad. Viven ahí, cerca de la ruta. Y estas son, en base a su croquis, un poco las distancias que dijeron recorrer para lo que es caza y recolección. Esta es una imagen vieja, no llegué a poder proyectarlo sobre una nueva, pero vamos a ver que muchas de esas zonas están impedidas de acceder. Y otra cuestión fundamental es lo que es el circuito del Chaguar. Acá también estamos hablando de relaciones sociales que se van cortando. Las mujeres de esta comunidad quizás no venden ellas las yicas o las artesanías que hagan, pero intercambian el Chaguar con las mujeres de Misión Chaqueña, de Carboncito, de Salim, y que son las que tienen más fácil acceso al mercado. Pero hay toda una serie de relaciones familiares que al no poder acceder ellas a más Chaguar por desmontes, se empiezan a cortar todas estas cuestiones. Estoy tratando nomás de traer las cosas que normalmente nosotros no pensamos. Bueno, por último, por ahí algunos ejemplos, me pedía cómo han usado acciones administrativas. La
gente ha llegado con muchas de estas pruebas a la Corte Suprema, que por 2 años llegó a 3 años, 2009, 2010 y 2011, llegó a suspender los desmontes, y esto se hizo también un tema, se hizo visible, así que para eso. Y por último también cómo han usado las comunidades de traslado, Socota y El Distrito, que les mostraba antes, llevaron adelante un amparo y lograron una delimitación desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que uno puede ver la forma de apropiación del mapeo que han hecho, porque la delimitación que han hecho con técnicos del INAI respeta totalmente el área de ocupación que la gente trabajó en el mapeo, entre ellos mismos y con técnicos de organizaciones amigas, digamos, vecinas. Así que, para terminar y dejar después paso al tema, quería integrar también un poco la situación de algunos campesinos, sobre todo en lo que es ANTA. Estos son puestos de criollos en la zona de ANTA, en una imagen que no tiene más de 2 años atrás, está hecho nomás sobre el Google, y bajé una imagen actual del mismo lugar. No he llegado a poder poner los puntos sobre la misma, pero podemos imaginar qué es lo que ha pasado con muchos de esos puestos que directamente ahora están viviendo en áreas absolutamente desmontadas. Esto es para mostrar que no es solamente la situación de las comunidades indígenas, sino también la cantidad de puestos que hay. Yo no sé si llegan a ver pequeños, así, marquitas blanquecinas. Eso es claramente la ubicación de los puestos. Eso es alta forestal. El de arriba. Arriba es Cresud, sí, era Cresud, esto de arriba es lo que era de Cresud. Y con esto termino un poco, lo dejamos abierto a alguna consulta. Pero no